Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Pablo recibe la vista y mucho más. El texto a meditar lo encontramos en Hechos 9:17 que dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Yahshua el Mesías, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de su espíritu. A las puertas de Damasco, la visión del crucificado cambió todo el curso de la vida de Pablo. El perseguidor se convirtió en discípulo, el maestro en alumno. Los días de oscuridad pasados en la soledad en Damasco fueron como años para su vida. El Mesías le dio a Ananías la misión de visitar a Saulo para imponerle las manos y restaurarle la vista. No obstante, Ananías ya sabía quién era Saulo y también sabía cuántos de los hermanos habían sufrido y hasta perdido la vida a causa de él. Además, estaba bien informado de la razón por la que Saulo estaba en Damasco. Por lo tanto, indudablemente no quería convertirse en la primera víctima de Saulo allí. Su vacilación era comprensible, pero lo que Ananías no sabía era que Saulo acababa de tener un encuentro personal con el Mesías, que había cambiado su vida para siempre. Saulo, para el asombro de Ananías, acababa de ser llamado por el Salvador a trabajar por él, lo que significa que Saulo se convertiría en el instrumento elegido por el Mesías para llevar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. El solemne cometido que se dio a Pablo en ocasión de su entrevista con Ananías pesaba de modo creciente sobre su corazón. Cuando, en respuesta a las palabras, hermano Saulo, recibe la vista, Pablo había mirado por primera vez el rostro de este hombre devoto, Ananías. Bajo la inspiración del Mesías le dijo: El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Luego, Pablo fue bautizado por Ananías y se fortaleció mediante el alimento e inmediatamente comenzó a predicar al Mesías a los creyentes de la ciudad, a los mismos para cuya destrucción había salido de Jerusalén. También enseñó en las sinagogas que el Mesías que había sido enviado a la muerte era ciertamente el Hijo del Altísimo. Los judíos quedaron totalmente sorprendidos y confundidos ante la conversión de Pablo. Pablo demostró a todos los que lo escuchaban que su cambio de fe no era el fruto del impulso ni del fanatismo, sino que se basaba en evidencias incontestables. Mientras trabajaba en las sinagogas, su fe se fortaleció. Su celo en sostener que Yahshua el Mesías era el Hijo del Altísimo aumentó frente a la fiera oposición de los judíos. No podía permanecer por más tiempo en Damasco, porque después que éstos se recuperaron de la sorpresa que les produjeron su maravillosa conversión y sus labores subsiguientes. Mientras consideraba estas cosas en su corazón, Pablo entendía más y más claramente el significado de su llamamiento a ser apóstol de Yahshua, el Mesías, por la voluntad de Dios. Su llamamiento había procedido no de los hombres, ni por hombre, mas por el Mesías y por Dios el Padre. La magnitud de la obra que le aguardaba le indujo a estudiar mucho las Sagradas Escrituras, a fin de poder predicar el Evangelio
no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz del Mesías, mas con demostración del poder del Mesías, para que la fe de todos los que lo oyeran no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. En el curso de su ministerio ulterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Oídlo años más tarde declarar todavía: para mí el vivir es el Mesías. Y otra vez: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yahshua el Mesías, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol exhorta a todos los fieles seguidores del Mesías a que asuman hacia el crecimiento cristiano la misma actitud que él tiene. Los amonesta a continuar esforzándose con el propósito de ganar el premio. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.